A ver, cuando un aire acondicionado falla, uno piensa en mil cosas complicadas, ¿no? Pero la mayoría de las veces, la respuesta está en algo que ni siquiera podemos ver, una fuga de gas refrigerante. Así que hoy vamos a meternos de lleno a analizar las causas y, más importante, a descubrir cómo encontrar a este enemigo silencioso. ¿Les suena familiar esto? El equipo prende, el ventilador echa aire, pero no enfría, nada. Si han pasado por eso, es casi seguro que el culpable es una fuga de refrigerante. Y ahí está el detalle, ¿no? Que son invisibles. Pero tranquilos, no se necesita tener visión de rayos X para esto. Lo que vamos a hacer es seguir las pistas, como si fuéramos detectives, y crear un mapa que nos va a llevar directo a los lugares donde se esconden estas famosas fugas. Ok, perfecto. Vamos al grano. Antes de ponernos a buscar como locos, tenemos que saber qué estamos buscando. El mismo sistema de aire acondicionado nos da señales, nos grita cuando algo no anda bien. La primera señal, bueno, es la más obvia. El aire ya no sale frío. Pero para un técnico hay dos pistas que son, digamos, más reveladoras. Primero, una baja en la corriente del compresor que se mide fácil con una pinza amperimétrica. Y por supuesto, al conectar los manómetros, las presiones están por los suelos. O sea, si tenemos estos tres síntomas juntos, eso prácticamente grita fuga. Bueno, ya que sospechamos que hay una fuga, la pregunta del millón es, ¿y ahora cómo la encontramos? Pues no es al azar. Hay un proceso, un orden lógico, que hace que la búsqueda sea mucho, pero mucho más eficiente. Miren, siempre se empieza por lo más sencillo, una inspección a ojo. ¿Qué buscamos? Manchas de aceite. El refrigerante, al escaparse, casi siempre arrastra un poco de aceite del compresor, y eso sí se ve. Si con eso no hay suerte, pasamos al plan B, la clásica prueba de agua con jabón en las conexiones que nos parezcan sospechosas. Si salen burbujitas, bingo. Y ya como último recurso, para esas fugas súper pequeñas, casi imposibles de ver, ahí sí entra en juego el detector electrónico. Y aquí lo tienen, el mapa del tesoro. O bueno, el mapa de las fugas. Esta gráfica es súper útil porque nos muestra quiénes son los sospechosos de siempre y ojo, no todos tienen la misma probabilidad. Fíjense bien, un increíble 40% de las veces el problema está en las conexiones, las tipo flared. Después le siguen las soldaduras y la válvula de servicio. Esto es oro puro porque nos dice exactamente por dónde empezar a buscar. Así que vamos a interrogar al sospechoso número 1. Si las fugas fueran un crimen, las conexiones abocardadas, o como las conocemos flared, serían las primeras en la lista de la policía. 40%. Piénsenlo un segundo. Es una barbaridad. Esto quiere decir que casi la mitad de las veces el problema no es una pieza rota, sino simplemente la unión entre dos piezas. Y estas conexiones están tanto en la unidad de adentro como en la de afuera. Ok, pero ¿por qué fallan tanto? La razón principal, créanlo o no, se resume en una sola palabra: torque. Sí, la fuerza con la que se aprietan esas tuercas al momento de la instalación es importantísima, es crucial. Y aquí se ve perfecto el dilema. Es un equilibrio súper delicado. Si no aprietas lo suficiente, pues el sello no queda hermético y se escapa el gas. Pero si te pasas de fuerza, es igual de malo o hasta peor. ¿Por qué? Porque puedes deformar o incluso rajar el cobre del abocardado. Y eso, amigos, es una fuga garantizada. Pero el torque no es el único culpable, ¿eh? También hay otros factores. Por ejemplo, un abocardado mal hecho de fábrica, que no esté liso o parejo, eso nunca va a sellar bien. También, las vibraciones del propio equipo, con el tiempo, pueden ir aflojando una tuerca. Y un error súper común, volver a usar las tuercas viejas en una reinstalación. Nunca hagan eso, compromete el sello por completo. Bueno, dejemos en paz a las conexiones por un momento y pasemos a los siguientes en la lista de sospechosos, las uniones que van soldadas y esa pequeña pero importantísima válvula de servicio. Hay una frase que lo resume todo a la perfección. Cada soldadura nueva que se añade es un posible punto de fuga si no se hace como se debe. Es así de simple. Al alargar tuberías o hacer reparaciones, se agregan soldaduras, y cada una es una potencial debilidad. Y bueno, con un 25% de probabilidad de ser el origen del problema, estas fugas en soldaduras casi siempre se deben a una mala técnica. Uniones porosas, microfisuras. También pasa algo muy común. Si no se limpia bien el fundente, el flux, después de soldar, esos residuos que quedan son ácidos y con el tiempo se van comiendo la tubería.
Y claro, la fuga aparece meses o incluso años después de la instalación. Ahora, hablemos de la válvula de servicio. Este es el puerto, el punto de acceso para medir presiones, para cargar gas, pero tanto uso también la convierte en un punto de falla. El problema casi siempre está escondido en su núcleo, en esa pieza interna que llamamos obús. Entonces, ¿qué pasa? Ese núcleo, el obús, se puede desgastar, se puede dañar o a veces ya viene mal de fábrica. Pero ojo, hay otro error súper simple que causa un montón de fugas. ¿El tapón? La gente piensa que es de adorno, pero no. Adentro tiene un sello de goma que es como una segunda barrera de seguridad. Si ese tapón falta o está flojo, una mínima fuga en el núcleo se convierte en una pérdida de gas constante. Y bueno, finalmente llegamos a las fugas, que, aunque son menos comunes, muchas veces son las más complicadas y caras de arreglar. Las que pasan en los serpentines, tanto en el de adentro como en el de afuera. Miren, esta tabla nos ayuda a diferenciar muy bien a los dos. Adentro, en el evaporador, el serpentín es víctima de algo que se llama corrosión interna. ¿Qué es eso? Pues compuestos de productos de limpieza, de alfombras nuevas, reaccionan con la humedad y crean un ácido que, literalmente, se come el cobre desde adentro. Afuera, en el condensador, los enemigos son otros: el aire con sal de las zonas costeras, la contaminación o hasta un golpe, un impacto físico. Y para completar el cuadro, tenemos ese 5% de casos raros, los detectivescos. Estamos hablando de fisuras microscópicas en tubos capilares o corrosión por humedad dentro del sistema. Son, como les digo, las fallas menos comunes, pero a veces son un verdadero dolor de cabeza para encontrarlas. A ver, para resumir todo esto y que quede bien claro, aquí está la lista de prioridades. Si sospechan de una fuga, la investigación siempre debe empezar por estos 3 puntos, y en este orden. Primero, las conexiones flirt, las tuercas. Segundo, las uniones sondadas. Y tercero, la válvula de servicio. Con eso cubrimos el 80% de todos los casos, 8 de cada 10. Y esto que voy a decir es quizás lo más importante de todo. La gran mayoría de estas fugas no son inevitables, no es que el equipo se rompió, no. Son el resultado directo de una mala instalación. Un torque mal aplicado, una soldadura hecha a las apuradas, no limpiar el flux, no apretar un simple tapón. En resumen, el cuidado y la buena técnica son la mejor prevención que existe. Y para cerrar, quiero dejarles esta pregunta en el aire. ¿Esa pequeña fuga silenciosa no estará costando dinero y confort? Porque no solo se trata de que no enfríe bien, hace que el equipo trabaje de más, que gaste más luz y que su vida útil se acorte. Así que encontrarla y repararla no es solo un arreglo técnico, es una inversión en eficiencia y, al final del día, en nuestro propio bienestar.